En este vídeo vamos a ver BrewPressure Elite, una versión más económica para poder monitorizar la presión de nuestras fermentaciones de una forma más económica desde fuera de casa y obtener registros. Bienvenidos a The Home Brewers. En este vídeo vamos a ver BrewPressure Elite. Lo primero de todo, ¿qué es BrewPressure? BrewPressure es un software al cual he adaptado diferentes hardware para diferentes escenas para poder monitorizar la presión en todos los pasos posibles de la elaboración de cerveza. En el caso de BrewPressure, que es esta de aquí, está preparada para conexiones TriClam, es decir, para fermentados isobáricos. Es una versión un poco más cara porque este sensor es más caro que un sensor común de presión, ya que este puede estar en contacto con el líquido. Con BrewPressure Elite lo que quería hacer es una versión un poco más económica y la cual puedo utilizar para otras funciones. Por ejemplo, con BrewPressure Elite la puedo utilizar para monitorizar la presión de un fermentador isobárico, que de hecho es como voy a utilizar la mayoría del tiempo o por ejemplo, para monitorizar una línea de servicio de barriles, para ver la presión de un barril. Si queréis, os dejo aquí arriba un vídeo para que veáis cómo funciona BrewPressure, la versión normal del TriClam, y en la descripción del vídeo tenéis artículos de montaje, tanto de la versión de TriClam como de esta versión, de la Elite. Este montaje es un poquito más sencillo que el anterior. Hay que decir que tampoco BrewPressure es un montaje complicado, ¿vale? Pero al ser un sensor de menor voltaje, requiere de alguna pieza menos. En este caso, con BrewPressure Elite, alimento todo con 5 voltios y con BrewPressure normal, ese sensor requería de 24 voltios y entonces tenía que añadir alguna pieza más intermedia, ¿vale? Para poder alimentar todo el circuito. Como dije en el anterior vídeo de BrewPressure, el software está preparado para que lo utilicéis con prácticamente cualquier sensor, ¿vale? Que lo podéis calibrar vosotros y el voltaje daría igual, solo os tendréis que adaptar. De hecho, ya habéis visto esa versión de TriClam, que es de 24 voltios, tenemos esta versión que es de 5 voltios, que es la que vamos a utilizar ahora. Y por ejemplo estoy trabajando ahora con otra de 24 voltios, ¿vale? Que es muy similar a esta. El montaje, como he dicho, es muy sencillo. No voy a profundizar en esto en el vídeo, ya que, como he dicho, tenéis un artículo en la descripción del vídeo con todos los pasos de montaje, con todas las piezas, y cualquier duda podéis preguntarme sin problemas. La ventaja de este sensor, aparte de ser más barato y un poquito más pequeño, ¿vale? Que aunque tengamos un conector que no sea TriClam y que no sea completamente estanco, es decir, este no puede estar en contacto con el mosto, lo tendríamos que poner, por ejemplo, en una salida, ¿vale? Que a través de este conector, ¿vale? Por dentro de la rosca, sería prácticamente igual que esta, podemos adaptar a diferentes conexiones. En mi caso, he puesto un tubo de los que tengo en mis líneas de gas, ¿vale? ¿Para qué? Para poder acoplarlo, por ejemplo, si lo quiero tener una línea de servido, pues con una simple T yo lo pondría y continuaría con mi línea de servido. Y con esto mediríamos la presión de la línea de servido. O por ejemplo, un uso más común, con un Banlock, ¿vale? Con un propio conector rápido, ¿vale? Lo tendríamos y con esto podríamos medir la presión de cualquier aparato que tenga, lógicamente, conectores Banlock, ¿vale? Como puede ser un fermentador isobárico, como puede ser un Corny, como puede ser un Fercilla. Simplemente tenéis que ver si os encaja en vuestro escenario, si os funciona, y si no, pues sería adaptarlo. Si tenéis algún otro día para adaptarlo, también lo podéis dejar en los comentarios. Es un aparato muy sencillo y muy fácil de configurar. No voy a volver a entrar en esto en este vídeo, porque insisto, ya lo hemos visto en otro vídeo. Es muy sencillo. Tú le cargarías el software, le pondrías los datos de tu Wi-Fi, le pondrías los valores de tu sensor, tanto en voltaje como en los bares que aguanta, es decir, los que quieres medir. Una vez hecho esto, podemos ver los datos a través de la web del propio aparato, a través de la propia pantalla, o podríamos enviarlo a otros aparatos, integraciones o aplicaciones que tengamos. Tenemos un montón de opciones. Esto nos permite poder ver la presión fuera del lugar donde elaboramos y también obtener un registro durante todo el proceso, ¿vale? Durante la fermentación. Es un dato muy importante poder controlar toda la presión en fermentaciones isobáricas, ¿vale? Lo tendremos como un dato más en nuestras gráficas y también nos sirve para, por ejemplo, si estamos fuera de casa, quiero saber si ha empezado a fermentar una cerveza que acabo de hacer, me conecto a la aplicación y desde fuera de casa puedes ver que está empezando a haber actividad. Creo que es un aparato muy importante y que nos ofrece mucha información para el poco coste que tiene o lo que nos cuesta montarlo.
En mi caso, de hecho, son gadgets que utilizo siempre en todas mis fermentaciones. Dicho esto, vamos simplemente a hacer un par de pruebas para ver cómo puede funcionar en un fermentador isobárico o si queremos ver, por ejemplo, la presión de un barril. Aunque, como vais a ver, es extremadamente sencillo. Entonces, como vemos, tenemos aquí un fermentador isobárico, en este caso un Brew Taurus, y tendríamos Brew Pressure, ¿vale? Tendríamos el propio dispositivo, ¿vale? El sensor está a través de un conector de aviador y podríamos alimentar nuestro sistema simplemente con un cargador de móvil a través de un USB-C, o si queréis también puede ser, si cambiáis la placa con el modelo de micro USB, con micro USB, como os gustéis. En mi caso es USB-C porque intento estandarizar todo a un mismo tipo de conector. En el otro extremo que tenemos el sensor, como hemos visto antes, hemos puesto el adaptador de Badlock y una salida que tengo preparada ya en mi fermentador. Conectaremos nuestro dispositivo y simplemente encenderíamos. Se encendería, nos diría la versión, nos diría el IP del dispositivo y en la parte de arriba, como veis, comenzaríamos a ver la presión. Como veis, nos está diciendo 0,52 y si estáis viendo el manómetro, bastante clavado, ¿vale? En este caso, yo el sensor lo tengo con un cable muy largo, simplemente porque lo voy a utilizar para varias aplicaciones, ¿vale? No simplemente para el fermentador. Si fuese para el fermentador, lo haría con un cable más justo y lo dejaría colocado de una forma de que quede estéticamente más bonito, ¿vale? Insisto, aparte de poder ver la presión en la pantalla, que lógicamente no tiene mucho sentido si no lo envías en ningún sitio, ya que lo veríamos también desde el manómetro, lo importante, ¿vale?, son los registros, es decir, la tabla que nos pueda aparecer, el poder ver desde fuera de casa la presión de nuestros fermentadores y tener un registro de este dato de todo el proceso de fermentación. Como veis, nos mide la presión, en este caso, a través de un conector Badlock. Lo estáis viendo para este fermentador, pero si tenéis un Ferrecilla o fermentáis, por ejemplo, en isobárico en Cornish, os funcionaría exactamente igual. Lo único que en Cornish tenías que tener dos salidas de Badlock de gas, ¿vale? Tenías que tener la propia salida que utilizarías como, entre comillas, airlock, ¿vale?, hacia un Broughty o como lo tengáis, y otra más, ¿vale?, como por ejemplo existen con las tapas con el conector, para poder poner el sensor. Algo muy similar a lo que tenía en el primer control de barriles que monté hace años. Si queréis, para hacer una prueba rápida, podemos ver también la presión, por ejemplo, en un barril. Tenemos aquí un barril Corny, en este caso de los pequeños, con la salida de gas, que sería esta de aquí. Y simplemente lo mismo, queremos medir la presión del barril, ya no hace falta conectar tu bombona de gas, con esto mucho más sencillo también, si solo queremos ver la presión. Conectaríamos, ¿vale? Y como podéis ver, podemos ver ahí la presión del barril. Como veis, es un dispositivo muy fácil de utilizar. Es muy sencillo, insisto, creo que es muy práctico y todo lo que sea empezar a recopilar más datos de nuestras fermentaciones a nivel de homebrewer, creo que es un acierto. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado Brew Pressure Elite y si es así, ya sabéis, podéis darle a like y seguir el canal. Un saludo.